Buenas tardes, amigas y amigos de Piensa Prensa. En estos 51 años de conmemoración del golpe civil-militar, nos acompaña Marco Díaz Sosa, combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y ex preso político de la dictadura civil-militar. Exacto. Muchas gracias por acompañarnos en este mes en que estamos conmemorando a todos los caídos de esa terrible dictadura. Gracias a ustedes por la invitación. Así que, contento de poder estar participando de un medio además popular y tan necesario hoy día para hacer la lucha contra la desinformación que se instala cotidianamente. Y contra la memoria también. Exacto. Bueno, para comenzar, ¿quién es Marco Díaz Sosa? Cuéntenos usted mismo, ¿quién es usted? Saludar primero a todos los que nos ven, a los que nos escuchan. Yo soy un hombre de 58 años, tenía 7 años para el golpe militar. Luego de varias circunstancias en la vida que me llevaron a distintos puntos y distintas partes, estando en Chile, me incorporo a las filas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez porque teníamos la convicción de que todo lo que se hiciera de manera de esperar algo de la dictadura lo encontrábamos estéril, lo encontrábamos ingenuo y lo encontrábamos de alguna otra manera un poquito retrógrado en términos de audacia. Entonces decido ser parte de esta orgánica que tenía por finalidad, y esto es súper importante poder señalarlo, combatir la dictadura que se había instalado derrocando a un gobierno democrático popular, que tenía no solo transformaciones económicas, sino que había todo un cambio de paradigma. Por ejemplo, hoy día que está en boga el feminismo, que es necesario, que es urgente, que es válido. En la época de Allende, las mujeres tenían un protagonismo gigantesco, independiente que hayan críticas, porque siempre las pueden haber, pero había mujeres diputadas, había mujeres directoras de empresas estatales, estaba la Mireya Baltra, la Julieta Campuzano, la Gladys Marín, mujeres en la televisión, mujeres ocupando cargos a nivel de organizaciones gubernamentales, la fuerza que tenían las juntas de vecinos, que eran representadas fundamentalmente por mujeres. El tema del género, había un respeto, una especie de avance no solo económico, político, social, sino que también en el aspecto humano, en el desarrollo cultural. La cultura que se vivió en esa época era tremenda y por eso se enconaron con Víctor Jara, por eso exiliaron a tanto artista, por eso asesinaron al director de la Orquesta Filarmónica Infantil en La Serena, porque pareciera ser que la cultura es revolucionaria. Y así lo entendieron estos fascistas y atacaron y asesinaron a mansalva artistas, creadores. Se destruyeron, por ejemplo, lo que era el mural de Roberto Mata en la piscina de San Miguel, que la taparon con 1, 2, 3, 5 capas de estuco para que no apareciera, que era el gol de Chile. Entonces, era un gobierno que llevaba al hombre, a la mujer, a la más profunda de las expresiones de liberación, de libertad, de justicia, de igualdad. Y se enfrentó a la sanguinaria, a una derecha sanguinaria, a un poder sanguinario, que no pudiendo derrotarlo en las urnas, porque en 1973, las parlamentarias de marzo de ese año, Allende sacó una mayoría más importante que la que había sacado cuando fue electo presidente. Entonces no les quedó otra que recurrir al imperialismo gringo. Edward se fue a Estados Unidos a pasar el platillo para recolectar plata. Y bueno, vino el golpe con toda su sanguinaria estructura, estrategia, y comenzó un año de oscuridad para este país y que se proyecta, porque lo que destruyeron no solo fue un proyecto político, económico, sino que destruyeron una construcción de paradigma, de colectivismo, donde todos empujados por un mismo lado. Yo, por ejemplo, vivo en una villa que se llamaba Ho Chi Minh, que tenía que ser entregada en 1973, de hecho la diseñó el Premio Nacional de Arquitectura Miguel Wagner. El departamento más chico tiene 78 metros cuadrados, el más grande tiene 104 y en el que yo vivo tiene 92. Y eran viviendas sociales. Así se entendía la dignidad del trabajador, la dignidad del obrero.
si tú quieres poner un cuadro en esas paredes, tienes que conseguirte un taladro de canto, porque todo se hacía con respeto, con dignidad hacia quien lo iba a recibir, hacia la mujer, hacia el hombre trabajador. Y así como la Villa San Cristóbal, que ahora se llama San Cristóbal porque los milicos le cambiaron el nombre, así todas las construcciones KPD, por ejemplo, que se hicieron en la Quinta Región. Entonces había una manera de entender el desarrollo con decoro, con dignidad, con significancia. Y viene esta dictadura y comienza un periodo muy oscuro. Piensa tú que la dictadura en su primer día es muerte, asesinato, arresto, pero después vienen las delaciones, después viene la cobardía, después viene ese vecino que te cierra la puerta y que te cerró la puerta, no pudiste escapar y te pillaron, ese vecino que enojado con el vecino que no le consiguió un pollo para un cumpleaños, lo denuncia porque no, eres comunista. Y comienza una desconstrucción moral y ética que nos acompaña hasta el día de hoy. Lo que estamos viviendo con Hermosilla, el entreguismo de Boric, que yo les llamo a ellos jóvenes vinagre, porque son jóvenes pero actúan como viejos, con cobardía, sin audacia, sin decoro, incapaces de defender una postura, pidiendo disculpas si la derecha salta. Entonces, en ese contexto nosotros visualizamos y veíamos las compañeras de las agrupaciones de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, cómo les pegaban, estando ellas con un clavel en la mano, y pensamos que era la hora de responder de una manera más radical, de una manera más confrontacional, y pusimos lo mejor de nuestra juventud al servicio de esa causa. Y claro, y formamos parte de una estructura que en poco tiempo, porque la historia real del Frente es breve. Nosotros comenzamos el 14 de septiembre de 1983 y podríamos decir que duramos hasta, en términos concretos, en términos de acción, hasta el 90, 91. Ya con el asesinato de Jaime Guzmán es como que se marca el cisma de lo que fue la estructura real del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ahora hay organizaciones, hay compañeros rodriguistas, hay grupos rodriguistas que siguen hablando de los 40 años, de los 41 años del Frente. Pero los que fuimos del Frente sabemos que esas estructuras son significativas, pero que tienen otra tarea, otra misión y otra historia que construir. Y nosotros fuimos parte de eso precisamente para enfrentar a la dictadura en un terreno que el pueblo no la había enfrentado, que era en el terreno político-militar. Y tuvimos acciones significativas, acompañamos al pueblo en la dinámica de lo que era la reconstrucción de la dignidad, la reconstrucción de la valentía, la reconstrucción de la audacia, de la inteligencia y del compromiso más allá del bienestar propio. O sea, si hoy día yo digo qué es lo que más extraño de mis hermanos caídos, esa voluntad de darlo todo, y te juro que hasta el día de hoy yo trato de pensar y yo digo, en algún momento yo pensé en tener una recompensa y no había recompensa de por medio, era darlo todo para que este país recuperara un espacio democrático de desarrollo social, cultural y humano. Marco, perdón, usted comentaba que para el año 73 usted tenía 3 años, 7 años. 7 ¿no? años. Cuando usted ingresó a las filas del Frente tendría unos 17 años más o menos. 19. ¿no? 19 años. ¿Cómo fue su proceso personal? ¿Cómo surgió en usted todo este proceso de ingresar a Bueno, filas? un poco inducido por las amistades, por los grupos con los que uno se juntaba, con los grupos que uno se relacionaba, con la discusión que uno tenía con compañeros, con jóvenes que veíamos y que comenzábamos a levantar barricadas de manera incipiente. Yo recuerdo que quizás mi primera acción de así política, de riesgo, fue con un tarro con pintura roja. Salí con mi hermano a pintar la R encerrada en un círculo por los cerros de Viña, Forestal, Santa Inés, y en una bicicleta SIC, de esas que eran así, con parrilla. Entonces mi hermano pedaleaba, yo iba atrás con el tarrito, parábamos en una pared, y después de eso uno se va encontrando con más gente, con más compañeros, con más compañeras, uno va leyendo, comienzan a aparecer ya expresiones por parte del MIR,
algunos grupos socialistas, uno empieza a escuchar la historia de lo que hubo, de la resistencia que hubo en La Legua, que hubo en poblaciones de Valparaíso, y uno comienza a entender que esto no va a ser una tarea política común, que esto va a requerir más esfuerzo, más inteligencia, y al final, cuando se me pregunta si quiero formar parte de las filas del Frente, doy un paso adelante y digo que sí quiero ser parte, y comenzamos este trabajo y este desarrollo preparándonos, educándonos, formándonos políticamente, físicamente. Ahora uno está gordito, pero en ese tiempo estar en un buen estado físico para cualquier eventualidad, leer política, establecer cuáles eran los parámetros, cuál era el programa, cuál era el paradigma que el Frente buscaba. Y nosotros decidíamos y pensábamos que teníamos que ser el brazo armado de un pueblo organizado, nunca una vanguardia. Nosotros teníamos que estar junto a los pobladores, junto a los trabajadores, apoyando y desarrollando las tareas de respuesta a la dictadura. Marco, vamos a una pequeña pausa y retomamos esta entrevista. Vale. Hola, retomamos esta entrevista con Marco Díaz Sosa, combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y expreso político de la dictadura civil-militar. Bueno, nos estabas comentando acerca de tu experiencia como combatiente. Si puedes seguir contándonos acerca de eso. Efectivamente, entonces nos incorporamos, se me asignan algunos destinos territoriales donde participar, para organizar, trabajar, y comienzo a ser parte de una de las tantas formas de lucha que había contra la dictadura, porque estaban las luchas de los estudiantes secundarios, estaba la lucha universitaria, estaba la lucha de los trabajadores que empezaban a organizarse, de los pobladores, que era muy importante. Bueno, y habían sectores del MIR que seguían combatiendo, que seguían resistiendo, y nosotros asumimos la tarea de construir un aporte y una fuerza a las movilizaciones populares. De hecho, para el 2 y 3 de julio del 86, que es quizá uno de los paros más grandes que vivió este país, el Frente se toma 3 radios, una en Santiago, una en Concepción, una en Valparaíso, y se lanza la proclama que hoy día recordamos, ¿cierto?, a nuestra compañera Cecilia Magni. La voz que se escucha es la de ella, la comandante Tamara, donde dice Chile para Chile. Y entonces era luchar, poner el componente militar, pero en razón de la movilización social. Si habían jornadas de protesta, nosotros nos preocupábamos de que se apagara la luz, si había hambre, nos preocupábamos de que camiones con pollo llegaran a las poblaciones, camiones con carne. Si venía la Navidad, y esto es algo que quizás no se conoce, no es mucho, pero por ejemplo se recuperaron 2 camiones de ese entonces la Casa Rochet, y se fueron a repartir juguetes a las poblaciones, a los niños que sus papás no iban a poder tenerle un regalo. Se les dio la posibilidad revolucionaria, rebelde, y se le llamó, la operación era Pascua Rebelde, y los niños tuvieron regalo gracias a que se recuperaron camiones de Rochet y se repartieron en poblaciones de Santiago, de la Quinta Región. Entonces era una lucha al calor de la organización popular, no ni un paso adelante ni un paso atrás de la organización. Es importante decir eso. Junto con la organización. Cuando se iba a hacer una acción, se hablaba con los dirigentes sociales del territorio. Mira, vamos a hacer esto aquí para que se preocupen, para que estén preparados, compren velas, puede que llegue la repre, nosotros nos tenemos que ir, y la gente, sí, vengan, hagámoslo, o vamos a hacer una recuperación en un supermercado. Entonces nosotros hacíamos todo lo que era la contención, la reducción del personal de seguridad, y los vecinos organizados en juntas de vecinos con dirigentes sociales ya organizados entraban al supermercado y sacaban la leche, la carne, el arroz. Uno que otro habrá sacado quizá una cerveza, pero incluso ni eso se hacía. O sea, lo que se sacaba era arroz, fideos, carne, lácteos, pañales, de manera tal de que
no pudiésemos tener una condena social respecto a nuestras acciones. Por eso las acciones del Frente son cuidadosas. Por eso en las acciones del Frente, creo, si no es que estoy seguro, nunca un inocente fue afectado. Nunca. Excepto, y hay que decirlo, 2 niños en una micro en Valparaíso, que 2 jóvenes de las milicias rodriguistas manipulan mal una bomba de ácido y queman a estos 2 niños. Y para nosotros fue infinitamente doloroso. Y por eso nos inventaban de que habíamos puesto paquetes con explosivos en un poste, que habíamos dejado una bomba aquí, hasta que vuela este Paco en Punta Arenas y se descubre que los que andan poniendo bombas en iglesia y por doquier es la misma DINA, la misma CNI. Entonces, el Frente tenía ese componente, que era un componente de construcción junto al pueblo movilizado. No éramos la vanguardia ni éramos la retaguardia, éramos el pueblo armado para combatir junto a otro pueblo que no estaba armado, pero que tenía la convicción de que había que derrocar a la dictadura. Y así desarrollamos acciones de recuperación. De hecho, en agosto se conmemora el Día del Combatiente Rodriguista, precisamente por la recuperación que se hace de la armería en Bulnes, la armería italiana, y que muere el compañero Julio Oliva y el compañero Nelson Vivanco. Entonces, éramos un movimiento que buscaba derrotar a la dictadura junto al pueblo movilizado, junto al pueblo organizado. Y eso es lo que nosotros más poníamos el énfasis. Ese quizá era el carácter leninista, fidelista, de que las cosas tenían que hacerse con un sentido de largo aliento, que no era una cosa así, ya pongamos una bomba. No, era un camino, era un trayecto, era un diseño estratégico, táctico, donde buscábamos efectivamente ser un gatillante positivo en la moral combativa del pueblo. O sea, cuando nosotros, y esto lo recuerdo así, pero fehacientemente, se había convocado una jornada de protesta y no se apagaba la luz porque hubo algunos problemas técnicos, no cayeron, hasta que logramos que se cayeran esas torres. Caen las torres, se corta la luz, esto fue en Valparaíso, pasaron 2 minutos y comienzan las barricadas porque la oscuridad era la luz del pueblo movilizado. La oscuridad era la luz de esperanza del pueblo que salía a las calles a manifestarse. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros nos sentimos plenamente orgullosos de lo que hicimos. Creímos que debimos haber hecho más. Tuvimos nuestros errores, cometimos algunas equivocaciones, pero reivindicamos y reivindico cada una de las acciones del Frente, cada una de las acciones que pusieron en tensión lo que era en ese momento una dictadura que se creía omnipotente, poderosa e invencible. Marco, sí, es importante eso, desmitificar un poco para la ciudadanía, para la opinión pública, que el Frente Patriótico su discurso tenía que ver con lo que usted mismo estaba diciendo, ¿no? Con un proceso de acompañamiento a las clases populares. Exacto. Sabemos que usted fue preso político. Quisiéramos saber un poco su testimonio acerca de eso. Bueno, mira, es muy loco porque uno está vivo. Y a partir de eso yo siento que saqué un 1000% de ganancia. Un sobreviviente. Un sobreviviente. Bueno, Benedetti hablaba de que somos sobrevivientes con cicatrices y heridas. Estar preso significó 2 cosas para mí. Uno, mi absoluta coherencia, y que lo tengo como un tesoro aprendido, y que me vanaglorio de ello, de no haberme quebrado, de no haber delatado, de no haberme sentido derrotado. Yo desde el primer día que caigo decido absolutamente enfrentar a la CNI, enfrentar la tortura con una convicción de combatiente revolucionario. Y eso no me hace ni héroe, ni me hace ni Rambo, porque me dolía, lloraba de dolor,
de repente me daban ganas de morirme, trataba de hacerme autoapnea, de desmayarme por contener la respiración o de ahorcarme con mis manos para tratar de sentir, porque después de una sesión el dolor era así inarranable, o sea, te dolía todo, te dolía respirar, te dolía no respirar, te dolía el oído, te dolía dentro del oído y más dentro del oído, te dolía todo. Y dentro de eso estaba la convicción absoluta de que no me iban a derrotar. Estar preso no es una derrota. Estar siendo torturado no es una derrota. Derrota es que te dobleguen. Derrota es que te hagan hacer lo que ellos quieren que hagas. Y eso yo y muchos más de mis compañeros y compañeras lo cumplieron a cabalidad. ¿Tuvimos delaciones? Sí, tuvimos delaciones. ¿Hubo gente que se quebró? Sí, hubo gente que se quebró. ¿Se le entiende? En algunos casos sí, en otros casos es más cuestionable, pero la verdad, y hablando con una doctora Recinque que ayudó mucho a los presos políticos, era psiquiatra, y ella nos dijo, ustedes, los que no delataron, se sanan más rápido que los que delataron. Porque está esa convicción de que les ganaste. No te ganaron, teniendo todo para ganarte. Todo. Te tenían preso, si querían te mataban, si querían... Y tenían todo el tiempo del mundo, porque si algo es... yo no sé si esto se dice muy a menudo, pero habían turnos. Por ejemplo, a mí de repente me pillaba una sesión de tortura, el que me estaba torturando salía a las 6. Entonces eran las 6 y me dejaba de torturar y esperaba que llegara el otro turno, el del turno que viene después, y le decía, no pasa nada con este weón, y no, déjamelo a mí. Y se cambiaban de turno y yo era... Entonces claro, y cambiaban de música. El que se iba a las 6 le gustaba Pachuco y la Kubanacan, y el que llegaba le gustaba escuchar la radio Festival, porque yo estaba en alguno de los centros de la quinta región. Entonces yo escuchaba, había un animador que después estuvo en la tele, no me acuerdo, Leo Caprile. Y él hablaba, tenía un programa, entonces lo ponía súper fuerte porque ponían cumbia y ponían todo esto. Entonces, teniendo todo eso, no nos vencieron, no nos derrotaron. Y de hecho, yo salgo después de la cárcel, obviamente que no puedo asumir tareas más clandestinas, pero vuelvo a la universidad y me transformo en el presidente de la Federación de Estudiantes del Pedagógico. ¿En qué año salió? En el año 89. Ya. Y terminamos, ¿cierto?, enfrentando a la dictadura de mi condición ahora de presidente de la Federación de Estudiantes, y siempre con esa convicción, pero con la convicción de que todo tiene que ir construido de la mano del desarrollo del movimiento social. Yo estoy totalmente de acuerdo que mi opinión, algunos la compartirán, otros no, pero si en el pueblo organizado, si en el pueblo consciente, si en el pueblo consciente y crítico del proceso en el que está participando, somos solo hitos. Y de hecho hoy día se conmemoran hitos, no se conmemora un 4 de septiembre. De hecho yo ayer colocaba en el Pfizer, es verdad, recordemos que el 11 de septiembre fue el golpe, pero recordemos que el 4 de septiembre ganó Allende. Claro. Que el 4 de septiembre, desde el balcón de la FECH, habló un hombre de izquierda convencido de un programa, y eso es lo que tenemos que recordar. El 11 de septiembre, por supuesto, la derrota, el fascismo, pero el 4 de septiembre es un día que deberíamos recordar con mucho más fuerza, en términos de lo que significó, en términos de lo que le significó a este país avanzar en esas luchas sociales. Y hoy día lo que yo siento es que estamos atomizados en las convicciones, atomizados en distintos referentes valiosos, importantes, significativos, pero no estamos atacando el aspecto medular, no estamos atacando lo significativo. Y todo Chile, siento yo, esta es una tesis que desarrollé ayer, todo Chile está concentrado en el teléfono de Hermosilla. Es verdad, Marco. Para que desarrollemos más esa idea de la actualidad, vamos a una pequeña pausa y retomamos. Súper.
Atención, pueblo de Chile. La Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige al país. La Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige al país. Hermanos, la paciencia de los chilenos se está agotando. ¿Hasta cuándo hemos de seguir soportando esta miseria a la cual se nos pretende condenar? ¿Hasta cuándo tanta hambre, tanta cesantía y tanta pobreza? ¿Hasta cuándo tendremos que vivir así los más, mientras unos pocos se apropian de los bienes nacionales, se compran propiedades y se construyen fastuosas mansiones en Locurro, el Melocotón, Limache, Bucalemo y quizás cuantas más? ¿Hasta cuándo habrá que soportar tanta injusticia, tanto atropello a nuestra dignidad, tanto crimen de la siniestra CNI, tanta persecución y tanto abuso? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso hemos de vivir así eternamente? Chilenos, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y todo Chile estamos convencidos de que la hora de terminar con este régimen de hambre, miseria y terror no puede esperar más. Ha llegado la hora de decir basta y emprender unidos todos, los chilenos sin distinciones, el camino de la lucha frontal que esta agobiante situación requiere. Pues cuando al pueblo se le cierran todos los caminos para alcanzar su libertad, cuando se pretende solo engañarlo con tramposas leyes y demagógicas medidas, y sus justas demandas se les responde con detenciones, tortura, asesinatos y persecución, solo nos cabe luchar con renovada fuerza, empleando todos los medios que podamos, incluidas las armas. No nos gusta la violencia, hubiéramos querido evitarla, pero no nos falta el valor para combatir, cuando nos han puesto en la disyuntiva de morir de hambre o luchar sin claudicar hasta la victoria por nosotros y nuestros hijos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez asume responsablemente la decisión que ya ha tomado el pueblo de Chile, de luchar en abierta rebeldía contra Pinochet, tal como lo ha demostrado en los combativos jornadas de protesta nacional y en los actuales preparativos del paro nacional. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez no es un partido político. No pretendemos convertirnos en alternativa ante ellos. Somos hombres, mujeres, jóvenes, de los más variados pensamientos ideológicos, a quienes nos une el noble anhelo de alcanzar la libertad para Chile. Al conmemorar nuestros primeros 6 meses de lucha y de incesante combate, nos enorgullece y estimula las manifestaciones de cariño y respeto que hemos recibido en todo el país, a pesar de los intentos de la dictadura por engañar al pueblo, llegando al extremo de realizar criminales acciones que han pretendido adjudicarnos. Hoy reafirmamos una vez más nuestra decisión de seguir combatiendo sin claudicar jamás. Llamamos a todos los verdaderos patriotas a luchar más unidos que nunca y con renovada fuerza en todos los terrenos hasta alcanzar la libertad. Fuera Pinochet, viva Chile, aún tenemos patria, ciudadanos. Retomamos la entrevista con Marco. Quien nos ha dado un trayecto de su historia de vida como combatiente, y también ahora nos estaba comentando, nos está hablando acerca de la actualidad. ¿Cómo ve usted el estado actual de las cosas? Habló de atomización, del celular de Hermosilla, entre otras cosas que están aconteciendo hoy en día. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo tengo una visión crítica absolutamente. Cuando te hablaba cuando te decía Valentina esto del celular de Hermosilla, porque eso es, hoy día estamos gobernados no por instituciones, no por la moneda, no por el Parlamento, estamos gobernados por seres oscuros que están detrás bambalinas y que con su poder económico instalan jueces, instalan fiscales, instalan ministros, senadores, diputados. Y yo siento que la clase política chilena es absolutamente mediocre, tonta, torpe, falta de inteligencia, no leen, hacen copy-paste. Personas tan inteligentes como, por ejemplo, candidato a la presidencia, Guillé, reconoció que cuando aprobó la ley de prensa no había leído no había leído lo que aprobó. Y eso ocurre cuando aprobaron la ley de lobby, que en el fondo te facilita una reunión con el ministro, una reunión con el diputado, pero no te pone ningún control que tú invites a tu casa a un ministro como lo hace Salaquet, que tú invites a tu casa a tomarse un café o a un motel o a un spa o a un yate, a cualquier político. De hecho, Marcel, nuestro verdadero presidente de la República, porque él es el que gobierna Chile,
no lo gobierna Boric. Él dice, vamos a hacer esto, para esto hay plata, para esto hay no. Él fue el que definió la plataforma de la reforma previsional que hoy día está en el Parlamento. Él fue el que dijo 5 y 1. Y en años más 6 y 0. 6 para capitalización individual y 0 para solidario. Entonces, un gobierno con una casta política, con una sociedad anónima política, que está organizado para mantener el poder como está. Entonces, las convicciones no existen. Porque yo le decía el otro día a un diputado que se podría entender que, por ejemplo, si llevamos la reforma previsional, perdamos, porque no tenemos mayoría. Pero perdimos con dignidad, perdimos con franqueza, perdimos teniendo convicción. Pero no, preferimos la victoria pírrea, esa victoria pilillenta, mezquina, miserable, para decir, oh, nosotros, Boric, se hizo la reforma previsional, pero ¿a qué costo? Si hoy día lo que está, por ejemplo, respecto a la reforma previsional, Boric se sacó fotos con una polera no más AFP. Boric dijo, voy a terminar las AFP. Boric dijo, señor Piñera, está advertido. Y terminó abrazándose con Piñera y hoy día quiere pasarle 5% de la recaudación que van a hacer en caso que se apruebe a las AFP. Entonces, la visión que yo tengo y que comparto con los dirigentes que participamos en la coordinadora NOMA AFP y en los grupos territoriales en los que participo, es que este es el peor gobierno que la izquierda pudo haber tenido. Porque este es un gobierno que mancilla la esperanza. Este es un gobierno que te dice que cuando Elwin dijo en la medida de lo posible, oh, tenía la razón. Entonces te mancilla la esperanza, te mancilla la voluntad de transformación. Hace que la gente diga, ¿viste? ¿Y qué sacamos con votar por la izquierda? Si mira, las colas de los consultorios continúan, las listas de esperas continúan, las escuelas siguen igual de miserables, la educación sigue igual de fragmentada, una educación para ricos, una educación para pobres, la salud sigue igual. Tuve la oportunidad de terminar con la ISAPRE, la Corte Suprema se los puso así. Ya, don Boric, firme, sacaban la ISAPRE. No, es que la ley corta. Y hoy día al final la deuda no la pagan, hoy día están subiendo todos los planes. Entonces sentimos que este gobierno es un retroceso significativo en las convicciones de que transformar Chile es posible. Se puede. Hay recursos, hay plata, pero el grupo que está en el celular de Hermosilla no lo permite, no lo quiere, porque ellos quieren seguir teniendo utilidades millonarias. Las AFP tuvieron más utilidades que las bancas en el último semestre y siguen pagando pensiones miserables. El poder lo tiene corrompido todo. Por ejemplo, ¿por qué cuando a uno le dicen, oye, te queremos invitar a un programa de Piensa Prensa? Porque uno se da cuenta que ahí está la construcción de otro relato. No el relato. El otro día, haciendo zapping, en un canal había una cuestión, el Gran Hermano. En el otro canal estaba, no sé, sirve o manda o sirve. En el otro había no sé qué cosa. O sea, y Hermosilla... Y el caso el tema de nuestro compañero Yaitul, que lleva no sé cuántos días en huelga de hambre, que capaz que termine muriendo. Entonces, claro, hoy día elementos como Piensa Prensa, medios populares como la radio de la Villa Francia, las radios populares que existen a lo largo de Chile, es la única manera que tenemos de volver a reconstruir el pensamiento crítico en los pobladores, en los hombres, en las mujeres, porque hoy día realmente todo lo que ocurre a nivel de medios es una manera de alienar aún más a un pueblo que ya ha dejado de tener el paradigma de su dignidad como una urgencia. Entonces el vivir cotidiano lo tiene absolutamente preso de sus propias carencias. Eso siento que ese es el país que siento en el que estamos viviendo. Y en razón de eso, solo queda persistir.
Por ejemplo, no sé, yo no sé cuántas personas verán este programa, pero si son 2, valió la pena. Porque lo otro es renunciar. Lo otro es decir, ya perdimos. Y yo no perdí ni en la parrilla y no pienso perder ahora. O sea, la convicción de que podemos ser un agente de cambio para este país, lo que te mueve a ti, lo que mueve a los que están detrás de cámara, haciendo posible este programa, y lo que me mueve a mí y a miles de otros más. Y lo que necesitamos es juntarnos. Sí. Juntarnos con un objetivo, con un programa no multisectorial, pero sí con 5 o 6 puntos que son esenciales para volver a construir un Chile más justo, más digno y más solidario. Muchas gracias, Marco, por tus palabras y por tu experiencia, y para poder transmitirle también a las nuevas generaciones de que es posible, persistiendo y teniendo las convicciones claras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Valentina. Muchas gracias a todos. Síganos en nuestras redes, síganos aquí en Piensa Prensa. Hasta pronto.